¿Has notado que cuando alguien se da cuenta de que ya no puede controlarte, de repente convierte todo en una crisis dramática? Cuando dices que no a algo, surge una emergencia. Cuando empiezas a sentirte bien contigo mismo, crean el caos. Cuando dejas de reaccionar ante sus juegos, lo escalan todo a situaciones de vida o muerte. Bueno, has hecho clic en el video correcto, porque lo que estás experimentando no es casualidad. Si estás lidiando con alguien que de repente está creando drama justo cuando tú empezabas a defenderte, este video cambiará tu perspectiva. He investigado la psicología profunda de Carl Jung para descifrar qué les pasa por la cabeza cuando se dan cuenta de que están perdiendo el control. Al final de este video, comprenderás por qué tu crecimiento les aterra tanto, cómo reconocer su predecible patrón de escalada y, lo más importante, cómo volverte completamente inmanipulable. También te mostraré cómo usar su desesperación como prueba de tu propio poder de crecimiento. Ahora bien, esto es lo que la mayoría de la gente no entiende. Cuando crees que sus ataques son aleatorios, te pillan desprevenido constantemente. Pero Carl Jung descubrió que este comportamiento sigue un patrón predecible de 3 etapas. ¿Y si te dijera que comprender esta psicología te da una ventaja injusta? La pregunta no es si puedes soportar su manipulación, sino si estás listo para convertirte en alguien a quien simplemente no puedan manipular. Para entender por qué nuestra fortaleza desencadena su peor comportamiento, primero debemos mirar dentro de su mente y ver lo que Jung descubrió sobre su estructura psicológica. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La mayoría de la gente piensa que los narcisistas atacan tus fortalezas porque tienen celos. Y en serio, yo también lo pensaba. Parece lógico, ¿verdad? Ven algo bueno en ti y quieren destruirlo por envidia. Pero aquí está el problema. Cuando crees que solo son celos, intentas solucionarlo ocultando tus fortalezas o haciéndoles sentir mejor consigo mismos. Y eso nunca funciona porque los celos no son lo que realmente ocurre. ¿Y si te dijera que Carl Jung descubrió algo mucho más inquietante? Tu auténtica fuerza no solo les molesta, sino que amenaza su supervivencia psicológica. Esto es lo que Jung descubrió. Piensa en cómo crecen las personas sanas. De niños, empezamos fingiendo ser perfectos, pero con el tiempo aprendemos a aceptar nuestros defectos. Nos sentimos cómodos siendo humanos, a veces fuertes, a veces débiles, a veces acertados, a veces equivocados. Ese es el desarrollo psicológico normal. Pero los narcisistas se quedaron estancados en la etapa de fingir. Nunca aprendieron a sentirse cómodos con su imperfección. Así que, en lugar de desarrollar una personalidad real, construyeron lo que Jung llamó una persona. Básicamente, un personaje perfecto que interpretan constantemente para obtener admiración. El problema es que este personaje perfecto no es real. Es como si actuara constantemente en una película donde es el héroe, y nunca puede salirse del personaje porque en el fondo no hay casi nada. Ahora bien, esto es importante. Cuando empiezas a fortalecerte de verdad, no con una falsa confianza, sino con una auténtica fuerza interior, te conviertes en un recordatorio viviente de todo lo que no son. No solo estás amenazando su ego, estás amenazando toda su falsa realidad. Piénsalo así. Imagina a alguien en el trabajo que ha convencido a todos de ser el líder natural del equipo. Pero cuando empiezas a resolver problemas discretamente y a obtener resultados sin necesidad de anunciarlo, su identidad como el líder competente se desmorona. Tu liderazgo real expone que el suyo solo hablaba en voz alta y se atribuía el mérito. Pero la cosa se pone peor. Y aquí está lo que da miedo. De verdad no pueden ver tus fortalezas como tales. Su mente lo invierte todo automáticamente para proteger su falsa imagen. Así que, cuando eres comprensivo y cariñoso, te llaman demasiado sensible. Cuando estableces límites sanos, te llaman egoísta. No es que mientan, su mente literalmente invierte la realidad para convertirte en el problema.
Por eso discutir con ellos sobre tus cualidades nunca funciona. No estás tratando con alguien que pueda ver con claridad. Estás tratando con alguien cuya supervivencia psicológica depende de no ver tu fuerza. ¿Recuerdas cuando dije que entenderíamos por qué se vuelven más crueles a medida que te haces más fuerte? Es así. Tu crecimiento no solo amenaza tu superioridad, sino los cimientos mismos de tu falso yo. Pero esto es solo la base, porque una vez que comprendes su estructura psicológica, puedes empezar a ver el patrón predecible de cómo contraatacan. Ahora que entiendes por qué tu fuerza les aterroriza, aquí es donde la cosa se pone interesante. La mayoría de la gente piensa que el abuso narcisista es aleatorio. Simplemente atacan cuando les da la gana. Y siendo sincera, yo también lo pensaba. Parecía un caos absoluto, pero aquí está el problema de pensar que es aleatorio. Cuando no puedes ver el patrón, siempre te pillan desprevenido. Siempre reaccionas en lugar de comprender qué sucederá después. ¿Y si te dijera que Jung definió su estrategia? Hay un sistema predecible de 3 etapas que siguen cuando su identidad falsa empieza a resquebrajarse. Permíteme explicarte esto, porque una vez que veas este patrón, no podrás dejar de verlo. La primera etapa es lo que yo llamo avergonzarte por tus fortalezas. ¿Recuerdas que hablamos de cómo su cerebro convierte tus fortalezas en debilidades? Aquí es donde atacan. Dirán cosas como: te crees tan perfecto cuando solo estás siendo responsable, o estás incomodando a todos cuando estás poniendo límites. El objetivo es simple: hacerte dudar tanto de ti mismo que empieces a ocultar tus habilidades y te vuelvas más fácil de controlar. Básicamente, intentan avergonzarte para que vuelvas a ser más pequeño. Ahora bien, esto es lo que realmente sucede cuando esto no funciona. Pasan a la segunda etapa: manipulación nostálgica. Observa cómo su estrategia cambia por completo del ataque a la seducción. Es entonces cuando de repente recuerdan lo perfectas que eran las cosas. ¿Recuerdas cuando nunca peleábamos? Eras muy divertido. Extraño a la persona que eras. Lo que en realidad están diciendo es: vuelve a ser la persona que podía controlar. El objetivo es hacerte sentir culpable por crecer. Quieren que te arrepientas de haberte vuelto más fuerte e independiente. Es básicamente su forma de castigarte por superar su pequeño mundo y amenazar su falsa realidad. Pero esto es lo que nadie te dice. Ambas etapas son intentos de trabajar con la realidad. Intentan cambiar tu comportamiento mediante la manipulación habitual. La tercera etapa es cuando pierden el control por completo. Cuando la vergüenza y la nostalgia fracasan, hacen algo que Jung identificó como verdaderamente peligroso. Dejan de intentar cambiar la realidad y empiezan a intentar reemplazarla por completo. Aquí es donde crean lo que yo llamo una crisis falsa, una emergencia repentina, una enfermedad misteriosa, un desastre financiero drástico, algo tan abrumador que te obliga a dejar de centrarte en tu propio crecimiento y a concentrarte en salvarlos. Ahora bien, esto es importante. Ya no se trata solo de manipulación. Jung lo llamaría el surgimiento de lo que él llamó el mago de las sombras. Básicamente, se convierten en maestros de la ilusión, creando una realidad completamente falsa que solo ellos pueden manejar. Así es como funciona. Diseñan la crisis falsa para que sea intencionalmente abrumadora y confusa, algo que no se puede resolver ni de lo que se puede escapar. Piénsalo. Una enfermedad misteriosa sin diagnóstico claro, un desastre financiero que no cuadra, o una amenaza de alguien con quien no se puede contactar. Está diseñado para crear tanto caos que no se puede pensar con claridad. El objetivo es destrozar tu confianza y hacerte sentir impotente. Una vez confundido y asustado, ¿adivina quién se convierte en el héroe? Ellos. De repente, son los únicos que comprenden la situación y pueden guiarte. Esto les devuelve el control. Lo que da miedo, no necesariamente mienten conscientemente,
Su necesidad de control se ha vuelto tan desesperada que se han convencido de que esta falsa crisis es real. Pero esto es lo que lo cambia todo. Una vez que reconoces este patrón, su desesperación se vuelve predecible. Y predecible significa que puedes prepararte para ello. Así que ahora puedes predecir sus movimientos, pero aquí es donde la mayoría de la gente se atasca. Creen que basta con conocer el patrón. Y lo entiendo perfectamente. Yo solía pensar lo mismo. Si tan solo entiendo lo que hacen, puedo ser más astuto que ellos. Pero este enfoque tiene un problema. Cuando intentas combatir su manipulación con lógica o evidencia, sigues jugando su juego. Sigues reaccionando a sus movimientos en lugar de convertirte en alguien a quien no puedan manipular desde el principio. ¿Y si te dijera que hay una manera de volverte completamente inmanipulable? No mejorando tu defensa, sino cambiando tu esencia a un nivel fundamental. Esto es lo que Jung descubrió y que lo cambia todo. La relación con un narcisista, por muy dolorosa que sea, te obliga a confrontar partes de ti mismo que desconocías. ¿Recuerdas cómo hablamos de cómo sus ataques te hacían sentir que este no soy yo? Ese es, de hecho, el comienzo de algo poderoso. Permítanme explicarles lo que realmente sucede durante este proceso, porque aquí es donde comienza la verdadera transformación. Primero, tienes que dejar de avergonzarte de tus reacciones. Cuando te llevaron al límite y dijiste o hiciste cosas que te impactaron, eso no fue debilidad. Fue tu psique mostrándote partes de ti mismo que existen. Jung decía que te estás encontrando con tu sombra, y eso es esencial para alcanzar la plenitud. Esto es lo que nadie te dice. En lugar de esconderte de esas reacciones negativas, necesitas asumirlas. No actuar en consecuencia, sino reconocer que son parte de ti. Cuando aceptas todas tus partes, lo bueno y lo malo, te vuelves inapropiado para avergonzarte. En segundo lugar, tienes que dejar de verlos como la persona perfecta desde el principio o como el monstruo en el que se convirtieron. Ambas imágenes surgieron de tu propia mente, no de quienes son realmente. Creaste una versión ideal y luego una versión villana, pero ninguna era realmente ellos. ¿Su verdadero yo? En realidad, son mucho más pequeños y patéticos que cualquiera de las dos versiones. Ahora bien, esto es importante. Cuando te comprometes a ser tu yo auténtico, con defectos y todo, algo mágico sucede. Las personas manipuladoras literalmente ya no pueden controlarte. Te conviertes en algo así como intentar controlar el agua. Esto es lo que esto significa para ti. Empieza a darte cuenta de cuándo ocultas partes de ti mismo para evitar conflictos. Deja de defender tus fortalezas y simplemente sé ellos. Usa su desesperación como una guía para tu crecimiento, no como combustible emocional para el drama. La ironía definitiva: su intento de destruir tu fuerza se convierte en el catalizador para que te vuelvas más fuerte de lo que jamás imaginaste. Te dan el mayor regalo, la motivación para volverte inmanipulable. Lo que una vez pareció una evidencia de tu debilidad, sus ataques crecientes, es en realidad una prueba de tu creciente poder. ¿Recuerdas cuando te pregunté si te habías dado cuenta de cómo lo convierten todo en drama cuando ya no pueden controlarte? Ahora sabes que no es un caos aleatorio, sino una desesperación psicológica predecible. Has pasado de ser una víctima confundida a alguien que ve el patrón y entiende exactamente lo que está sucediendo. Volverse inmanipulable, al igual que el proceso de individuación de Jung, no se trata de la perfección, ni de no tener reacciones. Se trata de la dedicación a convertirte en tu yo auténtico. Aunque suene a cliché, el éxito proviene de amar el viaje del autodescubrimiento, no solo de alcanzar un destino final donde estés arreglado. Comprométete con el proceso de integrar todas tus partes. Asegúrate de ser constante al reconocer sus patrones y no tomarte su desesperación como algo personal. Chicos,
Practiquen darse cuenta de cuándo se intensifican, experimenten su propio crecimiento sin vergüenza y esfuércense por sentirse completos. Ese esfuerzo resiliente siempre supera sus tácticas de manipulación. Gracias por ver el video. Suscríbete si quieres profundizar en la psicología de Jung y cómo volverte verdaderamente inmanipulable. Dale me gusta si este cambio de perspectiva te resultó útil. Hasta la próxima. Paz.